Excelente. Como decía Flavia, somos una familia compuesta hace ya 18 años, casados. Tenemos dos hijos, Esteban, que algunos de ustedes conocen, que ya tiene 15, y Juan Daniel, que tiene 9. Estamos en el servicio del Señor hace casi 21 años, yo creo 22 años, a los poquitos meses de convertido. El Señor nos dio el privilegio de estar trabajando con jóvenes, con algunos de los jóvenes que son hijos de algunas de las mamás que están acá también. Y bueno, hoy también tenemos el privilegio de estar liderando una iglesia de Aposento Alto BPA. La canción que estaba sonando es un poco de lo que quiero que hablemos en esta mañana, porque el Señor dice su palabra, y como lo vamos a estar viendo, tiene planes y propósitos aún antes de la fundación del mundo. Y él, como dice el Salmo, el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Y es parte del mensaje que quiero llevar en esta mañana. Puede ser que, como estaba orando ahorita, algunos hijos estén apartados de las cosas del Señor, pero se ha sembrado la palabra del Señor en sus corazones, y el Señor va a escribir nuevamente la historia de estos jóvenes. Y es lo que quiero compartir un poco también de mi testimonio, de lo que el Señor ha hecho conmigo. Dice segunda a los Corintios, capítulo 3, está hablando Pablo, y dice: la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Verso 3. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. ¿Qué pasaje tan hermoso? Pablo está diciendo que los corintios eran una carta abierta, y que cualquier persona que los pudiera ver iba a ver la obra de Dios en sus vidas para la gloria del Padre, y que no era una carta escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu de Dios. Algunos de ustedes o algunas de ustedes seguramente recordarán la época de las cartas. Hoy en día ya no se usa tanto, pero hubo un tiempo donde se enamoraban con cartas, seguramente algunas de ustedes también, donde se enviaban cartas de un pueblo a otro. Después llegó un poco más el telegrama, que eran frases más cortas, algunas de ustedes con esquelas, pero saben lo que hay detrás de eso, de una carta, de tomarse el tiempo. Algunos de ustedes fueron conquistadas con poemas. Alguien se tomaba el tiempo de escribir esas palabras que eran tan románticas, y qué lindo ese tiempo, y qué bueno que se pueda retomar. Incluso puede ser un buen día para escribir una carta para su esposo, para un hijo, respecto a ese mensaje que Dios vaya colocando en nuestro corazón. Pero quiero que nos fijemos en esto. Qué lindo, porque Dios llama a una persona para revelar su gloria, y esa persona se convierte en una carta que, cuando las personas la vean, esa persona es como el reflejo de la gloria de Dios. Dice Pablo también en Corintios: no todos nosotros a cara descubierta reflejamos la gloria del Padre. Y Dios, cuando llama a una persona, por ejemplo, cuando llamó a Abraham, no solo estaba llamando a Abraham, sino estaba llamando a sus generaciones, para que cuando las personas vieran a Abraham, a sus hijos, a sus nietos, de generación en generación, también como dice el Salmo, esas personas pudieran ver que hay un Dios real. Y usted, si está en esta mañana, en esta reunión, usted ha sido llamado a ser parte de ese tipo de personas que a cara descubierta reflejan la gloria de Dios, y junto con usted, sus generaciones. Dios no solo está pensando en usted cuando llama a una persona, sino que llama de generación en generación. Dicho de otra manera, somos un proyecto de Dios, y usted es un proyecto de Dios, dice el Salmo. El salmista lo decía de otra manera más poética: el Señor cumplirá su propósito en mí. Seré una carta abierta para que otros puedan ver la gloria de Dios. Y me gustaría también orar por eso en esta mañana. Padre, yo bendigo a cada persona que está conectada en esta hora, y pido, Padre, que los planes, los propósitos, las promesas que nunca se dejan de cumplir porque vienen de tu boca, sean una realidad en cada persona que está conectada. Tú conoces el vacío, conoces la soledad, conoces la tristeza que pueda haber por las circunstancias, por las pruebas.
Y yo quiero pedirte, mi Dios, que por el poder de tu Espíritu Santo estés escribiendo una nueva historia, que puedas ayudar, Señor, a cada persona a pasar la página de lo que sea que esté viviendo, ya sea con sus hijos, con sus esposos, y que hoy empieces a escribir una nueva historia, Señor, con tus dedos. Gracias que tú no haces chatarra, gracias que tú no haces basura, sino que tu obra es una obra maestra, que tu obra es una obra detallada, porque tú eres más o mejor que un buen artesano, Señor. Y yo te pido que esa sea una realidad en nosotros, los que estamos en esta hora reunidos, pero que extiendas también esta bendición a nuestros hijos, a nuestros bisnietos, a nuestras siguientes generaciones, que todos ellos te conozcan y que hoy sea el comienzo o también la continuación de tu historia en nosotros. Señor, cuando tú llegaste a la vida de una persona, mudaste, cambiaste el corazón, cambiaste la forma de ver el mundo, quitaste el velo. Y eso yo te pido, Señor, sobre nosotros y sobre nuestras generaciones, sobre nuestros hijos, que todos ellos te conozcan y que no solo sean salvos, sino que vivan para tu gloria, como siervos y como ministros tuyos, Señor, como estuvimos orando también esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. De eso quiero estar orando. Somos el proyecto de Dios, pero hay un problema. Y el problema, no sé si ha escuchado a las personas que sufren de anorexia. El problema es que la imagen que se tiene de sí mismo, el concepto que se tiene de sí mismo, es muy contrario muchas veces a la realidad. Una persona puede estar anoréxica, sufriendo de bulimia, sufriendo de trastornos alimenticios, pero cuando se mira al espejo se sigue viendo gorda. Ese es un tema en ocasiones no solo mental, sino también puede llegar a ser espiritual. Y esto es bien delicado porque la forma en la que nos vemos determina la forma en la que vivimos. El concepto que tengamos de nosotros, que se formó de pequeños, muchas veces hace que nuestras relaciones, nuestro ministerio se vea truncado. Por eso si usted ve la forma en la que Dios obra en la vida de las personas es creando una nueva identidad. Dios ama las cosas nuevas, su palabra dice que está haciendo cielos nuevos, tierra nueva. El Salmo también dice, canten delante de mí una canción nueva. Y cuando Él llega a la vida de una persona, le da una nueva identidad, muda, cambia esa historia, le pone un nuevo nombre. ¿Se acuerda el caso de Jacob, el caso de Pedro? Y muchas veces esa identidad es opuesta a todo lo que era esa persona para la gloria de Él, porque Él cambia toda esa debilidad, como dice Pablo también. Más bien nos gozaremos en nuestras debilidades, porque cuando somos débiles, entonces Dios nos hace fuerte en esa nueva identidad. Es más, dice la Biblia en Apocalipsis que Él va a escribir un nuevo nombre en una piedrecita blanca que va a entregar a cada persona. Es decir, hay una nueva identidad, va a mudar esa identidad. Pero aquí viene un problema y es que muchas veces en nuestras relaciones, como nuestra identidad no es adecuada, repetimos los mismos patrones, repetimos los mismos problemas también de nuestra crianza, de nuestra identidad. Algunas de ustedes fueron criadas con frases como usted nunca va a hacer nada bueno, usted es una persona perezosa, usted nunca va a cambiar, usted es una molestia, usted fue una mala cuenta. Y desafortunadamente esas heridas, esos complejos se siguen repitiendo muchas veces en nuestros patrones de crianza. Entonces tratamos a veces a nuestros hijos con palabras hirientes y decimos, ¿y eso de dónde salió? Y muchas veces fue lo que sembraron otras personas. La vida del pecador es dura, dice Proverbios, y entonces hace que las relaciones alrededor nuestro sean malas y muchas veces también cosechamos o recogemos todo eso que otras personas sembraron en nuestro pecado. Pero la buena noticia es que Cristo ha venido, dice la Biblia, el que está en Cristo es una nueva creación. Cristo ha venido para romper ese tipo de patrones. Dice Juan capítulo 10, que el ladrón ha venido para eso, para matar, hurtar y destruir. La canción que escuchábamos esta mañana al inicio decía, mi mirada tenía un poco de muerte, porque la realidad es que la paga del pecado es la muerte. Pero cuando Cristo viene, dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan, dice el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y ese es el estilo de vida de algunas de ustedes que viven hasta el día de hoy como familia, o el estilo que algunos de nosotros tuvimos. Pero dice la Biblia, el que está en Cristo es una nueva
creación. Él ha venido para darnos una vida plena y abundante. Y una vida plena no es una vida solo de riqueza. Una vida plena es una vida que ya no necesita porque en Cristo lo tiene todo. Quiero contar junto con una parte pequeñita del testimonio de lo que Dios ha hecho en mí, también la historia de una mujer, se llamaba Elizabeth, del Nuevo Testamento, y dice Lucas capítulo 1, verso 25, que ella decía: el Señor me ha mostrado su bondad, haciendo que yo vaya a tener un hijo, y así la gente ya no me despreciará. Dios llama lo que no es como si fuera, y cuando Dios se quiere glorificar, cuando iba a crear una gran nación, llamó a un hombre a un hombre estéril, a un hombre ya de 75 años, y cuando Dios iba a cumplir la promesa del advenimiento del Mesías, llama a una mujer que no había podido tener hijos. Pero me llama mucho la atención la vida de Elizabeth en el sentido que ella dice que el Señor le había mostrado su bondad. Esto es después de que ya le da la promesa que va a tener un hijo. Ese hijo era Juan el Bautista. Usted sabe que sobre Juan el Bautista el Señor Jesús dijo que no se había levantado un profeta como él. Y él vino de una familia que era estéril, pero me llama la atención que ella dice: la gente ya no me va a despreciar. Ella era una persona que vivía con un estigma, es decir, que como dice la Biblia, ellos tenían un buen testimonio y eran honorables delante de Dios, pero delante de la gente, la forma en la que ella se veía era una forma de desprecio. Se miraba como cuando iba caminando por la calle, como la estéril, era el estigma. Un estigma es como una etiqueta, un estigma es como un tatuaje que uno se puede colocar, que puede que la gente no lo vea, pero uno se siente como estigmatizado, se siente herido, y algunos de nosotros podemos traer estigmas el día de hoy como no sé, la fornicaria, la mentirosa, la idólatra, la chismosa, y heridas que venían de ese pasado que les estaba contando. Desafortunadamente repetimos ese patrón de crianza, pero hoy quiero compartir sobre eso, que sea el Señor haciendo una nueva historia. Desafortunadamente o infortunadamente, el sistema de valores que tiene hoy en día el mundo también es la forma en la que nosotros intentamos vernos. Sacamos valor de nuestro trabajo, sacamos valor de lo que hacemos, porque ese es el sistema de valores del mundo. Y lo que ha hecho Satanás es cambiar el sistema de valores. Contaba Max Lucado en uno de sus libros que es como que Satanás entra en la noche, o el ladrón entra en la noche, y en vez de robar abiertamente el supermercado, lo que hace es que cambia los valores, y donde hay un televisor de 60 pulgadas, Full HD o 4K, le pone el valor de un pedazo de pan. Entonces un televisor de 7, 8 millones queda valiendo 2,000 pesos o 5,000 pesos, no sé en cuánto está la bolsa de pan, ya no me lo ayuda. Y así empieza a cambiar los valores, y hay una bolsa de leche que cuesta, no sé, 3,000 pesos, y a ese le pone los 7 millones del televisor. Y lo que hace el ladrón es que se va, no se lleva nada, pero al otro día entra y empieza a comprar con poco dinero todo lo que estaba ahí. Y Satanás de alguna manera ha hecho eso en nuestra sociedad, ha cambiado el sistema de valores, y a lo bueno llamamos malo, y a lo malo llamamos bueno. Y desafortunadamente ese mismo sistema muchas veces se mete también en la iglesia, y entonces nos damos el valor a partir de nuestros logros, de nuestros trabajos, nos damos el valor a partir de lo que valora la sociedad. La sociedad valora la fama, la sociedad valora la belleza, la sociedad valora el dinero, por ejemplo. Y entonces empezamos a vivir a partir de ese sistema, y eso tiene un problema grave. Y es que si mi sistema de valores es a partir, por ejemplo, del trabajo, el estigma que yo tengo es que si me va muy bien en el trabajo, soy una persona exitosa. Si me va muy mal en el trabajo, soy un fracasado. Pero la realidad, que me vaya bien en mi trabajo, o me vaya bien o mal o bien no significa que eso defina mi valor. Mi valor debe estar definido a partir de lo que Dios dice de mí, que es el sistema de valores correcto. Y eso va a evitarnos mucho dolor, porque en ocasiones, como ese sistema de valor truncado en nuestra cabeza hace que nuestras relaciones también sean erradas. Y entonces el mundo valora el sexo, el salario, el estatus, las finanzas, la fama, las faldas, y empezamos a movernos en pos de eso, aunque no lo digamos. Quiero contarle aquí un poco de mi historia, ya retomo con Elizabeth. Esta fue la casa en la que yo me crié. Esto es transversal cuarta, número 3827. El teléfono que está ahí era el teléfono que era
el nuestro 207-9401, y nosotros vivíamos aquí en el segundo piso. Esto es La Victoria. Aquí me crié aproximadamente hasta los 15 años, con mi mamá, mi papá, mis hermanas. Ustedes deben conocer a mi mamá, Melania Burgos, que se conecta también a este grupo, Mireya Salgado, que también se conecta a este grupo. Y aquí estuve hasta los 15, como el niño de la casa, me iba muy bien en el colegio, pero a partir de los 15 nosotros nos cambiamos de barrio, nos vamos para Alquería, eso es como Villanueva, Gerona, y empieza un cambio y ese despertar de las hormonas en otro contexto. Y entonces a los 16 empieza como un desorden, lo llamaría yo, de querer tener novias, empecé a ser parte de las barras bravas, de Millonarios, y empieza como a cambiar seguramente todo lo que tenían planeados mis papás para mi vida. Me acuerdo mucho de mi mamá llorando para que dejara de tomar tanto. Me iba como un fin de semana y regresaba los otros días ya borracho. Mi familia siempre fue como muy religiosa en medio de lo que conocían, y sufrían mucho. Me acuerdo de mi papá también como disciplinándome ahí a la entrada, diciéndome ya no sé qué vamos a hacer con ustedes. Y yo también recuerdo mucho como tratando de cambiar en mis fuerzas, como diciendo, oiga, sí, yo estoy haciendo daño, pero la realidad es que el pecado era más rico para mí en ese momento. El pecado de salir a Cuadrapicha, eso es en la 1 de Mayo, algunas de ustedes lo conocen, de estar en ese plan de tener novias, una cosa va llevando a la otra, y el pecado tiene la capacidad de obnubilar, de oscurecer, de endurecer también el corazón. A tal punto no voy a dar muchos detalles ahí, no me siento orgulloso de eso, de llegar a estar como en una correccional de menores por un robo que había hecho. No me enorgullezco del robo, me enorgullezco de lo que el Señor hizo después en mi vida, pero la realidad es que la Biblia dice que el camino de los transgresores es duro, el camino de los pecadores es duro, y eso fue mi vida durante casi 2 años aproximadamente, muy duro. Aunque irónicamente hacía lo que a mí me hacía sentir bien, al mismo tiempo me estaba destruyendo. Y ese dolor y ese vacío del mismo pecado, porque la paga del pecado es la muerte, empezó a dejar como una herida también en mi corazón, a tal punto que ese mismo dolor me llevó a tener pensamientos oscuros de yo ya no quiero vivir. Es decir, hacía todo lo que se me venía a la cabeza, pero también el vacío. Yo decía, si esta es la vida, yo no tengo propósito, no tengo sentido, no quiero avanzar. Y un día, esta es la iglesia católica del barrio, un día yo estaba pasando con los amigos de las barras bravas, éramos como 12 calvos que estábamos ahí, nos habíamos calveado, y imagínense la escena, y nos la pasábamos literal rayando las paredes para arriba y para abajo. Yo tenía un perro, entre la tomata, las novias, el billar. Yo me acuerdo que pasé, y con ese vacío en mi corazón, hacia una Semana Santa del año 2000. Yo entré, me arrodillé, y lo que atiné a decir fue como, Dios, si tú eres real, yo quiero conocerte, no como dice un sacerdote, sino si tú eres real, yo quiero que te muestres a mi vida. Yo no sabía que eso era la respuesta de una oración que venía haciendo mi mamá también, porque como venía en tanta decadencia moral, ella ya le había dicho a Dios como, Señor, te lo entrego, y fue como una forma de consagrar, como decir, es para tu servicio o tu propósito. Y ella oró algo fuerte, pero a veces nosotros tenemos que orar fuerte para que el Señor quebrante los corazones apartados de Él. Y ella oró, Señor, si Él no va a cambiar, yo prefiero verlo muerto que volverlo o verlo en una cárcel. Yo te lo entrego a ti porque está por los malos caminos. Y lo que pasó después de ese día es que el Señor empezó a aparejar una serie de circunstancias. Eso fue una Semana Santa. Ahí conocí a Mariluz Melo, que es la hermana de mi esposa, o sea, es mi cuñada. Nos fuimos a un paseo, otro día le cuento la historia completa. Pero lo que pasó fue que Dios empezó a escribir una nueva historia, y lo que era muerto y lo que era vacío empezó a convertirse en una llenura, en una plenitud, en un llamado, en un sentido, en un propósito de vida, que es de lo que yo quiero que hablemos hoy, y es lo que quiero compartirle.
Muchas veces Dios llama a las ovejas más negras, más descarriadas, para avergonzar a los sabios, y por la misericordia de Dios yo fui como el primero de la cochada de los que llegó a los caminos del Señor. Entonces después mi hermana, y me hacían bullying, mi hermana Lisa, del hermano Pandereta, ya se va a ir a llevarle la plata al pastor, pero por la misericordia de Dios, ellos, toda mi familia ya conoce del Señor, respondió todas esas oraciones también, y hoy están en sus iglesias sirviéndole al Señor. Mire, con Vladi allí en Venecia, mi mamá en Girardot con Lisa y con Freddy también. Y si Dios lo hizo con nosotros, también lo puede hacer con usted, lo puede hacer con su familia. Lo que está escrito en la Biblia, sus promesas, lo que Dios hizo con Elizabeth, también puede hacerlo con usted. Retomemos esa historia. Dice la Biblia que Zacarías y Elizabeth eran piadosos e intachables. La palabra piedad es una persona que teme a Dios. El piadoso es una persona que le da lugar a Dios en su vida. Una persona piadosa es la persona que quiere agradar a Dios por sobre todas las cosas. Lo contrario a esto podría ser una persona que le tiene miedo a los hombres, o que quiere agradar a los hombres, o vive para que los valores del mundo sean notados en ellos, no los valores de Dios. Pero mire qué lindo, como dice la Biblia, que Zacarías y Elizabeth eran piadosos e intachables. Esto es hermoso que la Biblia lo diga, y qué lindo que Dios un día pueda decir también eso de nosotros, que delante de él. Y mire que dice que no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos ya eran de edad avanzada. Mire que aunque la imagen que Dios tenía de esta pareja era que eran personas intachables, la imagen que tenía Elizabeth de ella era como la estéril, la que no podía tener hijos. Qué triste, ¿no? Pero muchas veces el sistema de valores del mundo pesa más sobre nuestra vida que lo que Dios ha hecho. Pero dice la Biblia en Lucas 1:12 que un ángel del Señor le dice a Zacarías que no tenga miedo, pues Dios ha escuchado sus oraciones, y ese es parte del mensaje que quiero traer hoy. Dios escucha las oraciones del justo, dice Santiago, porque la oración del justo puede mucho. Por favor, no se canse, las rodillas debilitadas, fortalézcalas, no se canse de orar por sus hijos, no se canse de orar por su familia, no se canse de orar por esa ovejita descarriada, porque el enemigo en su sistema de valores le dirá como: no vale la pena, Dios no está escuchando esa oración, pero Dios la escucha, y Dios siempre responde las oraciones, ya sea con un sí, ya sea con un no, ya sea con un espere. Y puede ser que Dios lo tenga a usted en un momento de espere, pero descanse en el Señor. Aquí Zacarías, de avanzada edad, recibe este mensaje y le dice: tus oraciones han sido escuchadas, como las tuyas también están siendo escuchadas, y a su tiempo Dios escribirá una nueva historia. Qué lindo cuando Norita decía esta mañana, y escuchar de Cristian, que lo conocí también allí en Venecia y que está sirviendo al Señor. Gloria a Dios, porque eso es lo que hace Dios, cambia la historia, muda la apariencia. Incluso yo le pedí a mi esposa que trajera una foto de ese tiempo, porque cuando ella me conoció, ella dice que yo parecía un muchacho de 20 años y él tenía 16. Por eso, por esa misma apariencia de pecado, la mirada se convierte en una mirada de muerte, vacía. Y ustedes saben que el mejor tratamiento de belleza es el gozo del Señor en nuestra vida. Él muda nuestra apariencia, cambia nuestro aspecto al cambiar también nuestro corazón. Y dice la Biblia: y lo llamarás Juan. Su nacimiento les traerá mucha alegría a ti y a muchos más, porque tu hijo va a ser un gran hombre delante del Señor. Nunca tomará vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo aún antes que nazca. Él hará que muchos en Israel se vuelvan al Señor su Dios. Y también irá primero delante del Señor con el mismo espíritu y poder que tuvo el profeta Elías. Él reconciliará a los padres con los hijos y hará que los desobedientes aprendan de la sabiduría de los justos. De esta manera preparará al pueblo para recibir al Señor. Tremendo llamado y tremendo ministerio. Qué lindo que la Biblia muestra. Cuando él llama a una persona, lo llama aún antes del nacimiento. Dice la Biblia que escogió a Jacob, y aborreció a Esaú aún antes de que ellos hubieran hecho lo bueno o lo malo. Dice la Biblia de Jeremías: yo te escogí en el vientre de tu madre. El Señor había escogido a Juan, y así está la Biblia llena de historias de personas que aún antes de que nacieran, porque Dios no tiene tiempo. Dios creó el tiempo, creó el espacio, pero como Él tiene un plan, Él siempre está obrando dentro de sus planes, llama a personas y los prepara desde el vientre. Ustedes y yo muy seguramente no fuimos
planeados por nuestros papás. Muchos de nosotros realmente fuimos un descuido, perdón, o fuimos un descache. Esa es la realidad. Lo hermoso de esto es que para Dios no fuimos el descache, para Dios no fuimos el descuido, porque Él tenía planes. Y puede ser que usted no haya escogido a sus papás, nadie lo puede hacer, pero Dios sí escogió dónde íbamos a nacer nosotros, en qué contexto, en qué barrio, en qué generación, en qué momento de la historia, para continuar la historia de Dios en la vida de la humanidad. ¿No le parece maravilloso que así como llamó a Juan el Bautista, uno de los profetas más grandes que ha visto la humanidad, también lo llamó a usted para preparar las siguientes generaciones? Y solo quiero otros comentarios aquí adicionales. Elizabeth se veía como la estéril, pero Dios tenía un plan mucho más grande. Y Juan iba a cumplir la promesa del Antiguo Testamento en Malaquías. Dice Malaquías 4:5, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Qué lindo este ministerio, pero también qué pesado y qué importante. La sociedad está viviendo un momento de decadencia porque estamos en una tierra que vive una maldición, no solo la maldición del pecado, sino que también dice la Biblia que si el corazón de los hijos no se vuelve hacia los padres y de los padres hacia los hijos, el Señor heriría la tierra. Y mire que Satanás ha sido experto en esto, hurtar, matar y destruir. Se ha dado cuenta que ese niño que usted tenía, que usted antes le decía levántese, vaya, llega un momento, usted se levanta un día en medio de esa adolescencia y dice, me lo cambiaron, ¿qué pasó? ¿Dónde este joven se distanció tanto? Bueno, ahí hay un tema biológico donde la persona, nuestros niños, tienen que apartarse de alguna manera para desarrollar su identidad, donde usted antes le obligaba a ir a la iglesia y usted le decía, usted me hace caso, yo soy el que mando acá, era como el argumento más grande que tenía, pero se despierta un día y se da cuenta que ya no puede volver a presionar o manipular a esa personita, que esa personita ahorita cuestiona de otra manera diferente. Y Satanás sabe eso y se aprovecha. Y yo quiero invitarles a que veamos ese momento es más como una oportunidad. La importancia de que uno, por un lado, mujeres, oren por sus esposos, porque el corazón de los padres de sus esposos sea un corazón de carne, para que sea vivo, dice Ezequiel, les daré un corazón, un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Esta es una oración que nosotros tenemos que estar haciendo por nuestros hijos. Señor, dales corazones de carne para ti, dales un espíritu nuevo, Señor, que anden en tus caminos, que amen tus caminos, que amen tus decretos, que su sistema de valores sea el correcto, que cumplan, Señor, que vean las promesas tuyas cumplidas y que sean tu pueblo, que tú seas su Dios y coloca su bendición sobre su frente. Queremos verlos no solo salvos, sino sirviéndote. Y yo quiero invitarlos a que así como Elizabeth, consagren a sus hijos desde ya. Si no lo ha hecho al terminar esta reunión, dígale, Señor, yo te los entrego porque ellos fueron creados con un plan, y si no cumplen ese plan en esta tierra, su vida no tiene sentido. Ellos pueden llegar a ser los mejores abogados, los mejores arquitectos, que es como el sistema de valores que tiene el mundo. No, mi hijo, usted estudie para que tenga plata y usted sea alguien en la vida. Ese es el sistema de valores del mundo. El sistema de valores de Dios es que seamos útiles y poderosos en sus manos, como saetas en las manos del guerrero, lanzadas. Dios espera eso de nuestros hijos. Qué milagro que eso te pone. Pero es parte de las oraciones que tenemos que hacer. Vuelvo un poquito aquí a la historia y es posible que algunos de ustedes estén luchando con ese descarrío de los hijos que estén apartados. Traigo esta imagen a colación porque yo hago memoria de todo lo que Dios hizo en mi vida antes de llegar a conocerlo, y ahorita entiendo que aunque yo no le buscaba, Él sí me estuvo buscando todo ese tiempo. Yo me acuerdo que tuve un accidente como a los 10 años. Yo fui atropellado por un bus de estos. Yo no sé si usted se acuerda de estos buses, si se acuerda de la carta escrita a mano y de los buses lecheros estos, que eran en ese tiempo valía como 20 pesos o 100 pesos, algo así, valía el pasaje. Y yo me acuerdo estar en la Victoria jugando con Carlos Andrés Suárez, me lo encontré hace unos días, estaba orando por él, el Señor me dio el privilegio de verlo.
Y nos acordamos de esta escena, decía, usted iba jugando por la transversal cuarta con un carrito cogido de una cabulla, una camioneta de plástico. Y yo me salí tanto y un bus de estos me cogió. Yo no sé qué probabilidad tiene uno porque el chofer no alcanza a ver a un niño de 8 años. Y el caso es que yo me acuerdo jugando, saliendo de la casa, pero ya me recuerdo en el hospital La Victoria, con la cara súper negra, como inflamada de un golpe, pero gracias a Dios no pasó a mayores. Y lo que quiero decirte acá es que cuando Dios tiene el propósito con una vida, no va a permitir que esa vida se acabe hasta que esa vida cumpla ese propósito. Nuestro fin no vendrá hasta que nosotros no hayamos cumplido ese propósito, porque Dios tiene un plan y el Señor cumplirá su propósito en nuestra vida. Me pasó otro suceso similar en una buseta, mi mamá me mandaba a hacer vueltas y yo iba subiendo. Y me acuerdo que iba sentado acá como en esta parte de la silla y un señor se puso a pelear con el chofer y el tipo se bajó, era para Navidad, dice yo le voy a arreglar la Navidad y cuando el tipo se baja en las guacamayas, saca un arma y dispara. Yo iba sentado en esta silla y la bala pegó en toda la división de la ventana, o sea, 5 centímetros más y yo no estaría contando la historia. Y digo, todas esas cosas Dios las permite, tiene un plan, pero ese no era mi fin. Dios tenía un propósito mucho más grande. Aunque yo estuve en la cárcel como buena ficha, ese no fue el fin de mi vida. El Señor estaba escribiendo una nueva historia. Dice la Biblia, dirige a tus hijos en el camino correcto. Este es un pasaje que seguramente ustedes han meditado bastante y dice, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Como ustedes saben, el camino no es nuestro camino, no es lo que yo quiero, no son mis planes para ellos, sino son los planes que Dios tiene para sus vidas. Y dice la Biblia que aun cuando fueren viejos, mayores, no los van a abandonar. Muchos testimonios de gente que levantó hijos o más bien los adoctrinó, porque a veces como que uno dice, bueno, llevándolos y obligándolos es lo que, y es como nos habían enseñado, les enseñaron a ustedes, es como estoy cumpliendo la tarea. No, la tarea va mucho más allá de eso, tiene que ver con conocerlos, poder pedirle al Señor, Señor, dame discernimiento para entender tu plan, para cuando Él esté confundido o ella esté confundida, yo pueda venir a contarle que oro por Él, que mi corazón late por Él y que antes de que naciera ya estábamos orando o que oramos, que lo entregamos al Señor y que Dios tiene un plan y que creemos que su plan va guiado hacia este lado. Pero esto también tiene que ver con, usted también tiene que conocer su propósito, cuál es el destino que Dios tiene para usted. Porque cuando usted conoce el destino, no se sube a cualquier bus. Cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Pero cuando uno tiene un destino, eso le empieza a ayudar a tomar buenas decisiones en esa vida y es con lo que quiero ir cerrando. Dice la Biblia, Pablo le dice a Timoteo, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Esta es la mejor forma de enseñar y es con el ejemplo. Muchas veces nosotros creemos que enseñar simplemente es dar cantaleta y te tengo un mensaje. La cantaleta no cambia a nadie, la cantaleta no cambia a tu marido, la cantaleta no cambia a tus hijos. Lo que inspira es el ejemplo. Si la cantaleta cambiara, claramente ya los hubieras cambiado. Pero lo que sí cambia es el ejemplo, esa semilla de la palabra de Dios, el que nos vean como personas piadosas que temen a Dios. Por eso tenga mucho cuidado con esos mensajes a veces entre líneas que se dan de, ay, hoy tengo pereza de ir a la iglesia, hoy tengo pereza de conectarme, porque eso se va quedando en el psiquis de nuestros pequeños y un día ellos pueden decirnos, ya no quiero ir a la iglesia, porque fue algo que vieron desde nosotros. Si ese fue su caso, pídale perdón a Dios, incluso también puede pedirle perdón a sus hijos, decirle, mira, perdóname, porque por mi falta de piedad, mi falta de temor a Dios, muchas veces no hice lo correcto, pero Dios me viene enseñando y hoy entiendo que hay un tiempo para todo y que los tiempos para Dios son prioritarios, que no debo dejar de congregarme como algunos tienen por costumbre, que debo servirle, que algunas cosas que me parecían pereza era por mi falta de entendimiento, pero hoy entiendo que Dios quiere para mi vida. Mire que la fe estuvo en la abuela, en la mamá de Timoteo, y él después fue un anciano de iglesia allí en Éfeso. Y dice la Biblia que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esta es la historia de Timoteo, el discípulo de Pablo, y esta debe ser también la historia de nuestros hijos, que desde la niñez saben las escrituras, que desde la niñez vieron el ejemplo de sus padres, para que cuando ellos sean mayores
quieran servir y glorificar al Señor, no solo que sean salvos. Y ese es como el primer mensaje de esta mañana. Seamos la piel de Dios en esta tierra. Hay una maldición, como dice Malaquías, y nosotros somos los representantes de Dios. Somos la carta viva de Dios para nuestros hijos. Somos la carta viva de Dios para los hombres, y oremos que nuestros hijos también sean la carta viva. En ocasiones se va a requerir orar radical, orar por el quebrantamiento. Señor, Señor, oro porque quebrantes el corazón de mi hijo y le des un corazón de carne, porque no ha querido aprender, pero preferimos verlo quebrantado que apartado de tus cosas. Muchas veces Dios va a mover las circunstancias para traer esa ovejita, como dice su palabra, dejando las 99. Aquí está y era lo que quería compartirle también hace mucho rato. Siempre que pensaba en este testimonio, pensaba en mostrar mi consulta de antecedentes, y puede que para usted no signifique mucho, pero para mí significa la victoria de Dios, la historia nueva en la vida de una persona, porque en algún momento yo llegué a pensar, no me había graduado del colegio, que llegué a pensar yo voy a quedar reseñado cuando vaya a conseguir un trabajo, pero Dios me ayudó con todo eso, y hoy tengo el privilegio incluso de estar dando testimonio delante de usted. Dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Como le comenté, yo estuve allí. El tema del hurto fue porque me robé un peluche para una novia, en eso me la pasaba. Y lo digo con vergüenza. Estuve allí en la correccional, viviendo lo que no tenía que vivir, pero creo que ese también fue un momento de crisis, de quebrantamiento, donde toda esa vida vacía me estaba arruinando, y el Señor utilizó, y muchas veces va a permitir que nosotros toquemos fondo. Aquí les estoy trayendo el Pelanas. Algunas de ustedes fueron enamoradas con un Pelanas similar. Y el Señor muchas veces va a permitir, lo ha hecho con usted y seguramente con algunos de sus hijos. Si no se vuelven a Él, va a permitirles que toquen fondo, pero cuando esté ahí no se desespere. Recuerde que muchas veces la persona no cambia cuando no cambia cuando ve el calor, sino cuando lo siente. Es como cuando le decían a uno: no juegue con fuego, y hasta que usted no se quema dice: ok, no voy a jugar con fuego. Y es preciso que algunos de nosotros seamos quebrantados para que seamos realmente personas piadosas. Y voy terminando con esto. Lo que Dios hizo en mi vida fue lo que hizo mi tía Esther. Mi tía Esther es como mi tercera mamá. Mi primera es mi mamá Melania, mi hermana Mirella, y mi tía Esther fue como una mamá para mí. Cuando yo estaba muy pequeño, tenía como 8 años, nos fuimos para el Huila, y es un niño rolo en el campo, comiendo todas las delicias de las abuelas. Ustedes saben, las abuelas tienen una forma de amar, y es con comida. Entonces estaba el niño citadino, acostumbrado a comer solo arroz y comida natural de la ciudad, y empezaba mi abuela me daba calostro, me daba dulce de brevas, me daba masato, me daba rosquitas de maíz, todo lo que una abuela prepara para la familia que va en Navidad. Pero eso en el estómago de un niño que no estaba acostumbrado se convierte en una bomba. En la noche nos fuimos a un bazar, y eso estaba lleno, y yo me tomé una gaseosa en esa noche, y eso fue la copa que rebosó, fue la gota que rebosó la copa. Eso hizo que todo lo que había comido en el día se rebotara. Y entonces me fui para el baño corriendo. Había una fila como de 14 personas. Yo no alcancé a llenar y me hice del 2 ahí en la fila. Entonces la cena es más o menos bazar de pueblo, 10 años, y yo empiezo a llorar porque no sabía qué hacer. Y cuando, no solo el qué hacer, sino también el olor. Cuando yo me volteé a ver, estaba terrible. Una vergüenza, eso no es cómodo para nadie. Y cuando yo le pedí como a mi familia, como qué hago, lo que recibí fue como el regaño: pero ¿por qué no fue al baño? Porque si esto es campo, ¿por qué no se fue para allá? Pero pues yo era un niño de 10 años, de la ciudad, no sabía, o sea, yo estaba esperando ahí. Y el caso, y lo único que atiné fue a meterme en el Renault 9 de mi tía Esther. Y estuve ahí llorando, avergonzado, no quería que la gente me viera, pero yo no sé si usted se imagina cómo dejé ese carro allá adelante de oloroso y de pegajoso. Y estaba ahí llorando, y cuando llegó mi tía, que era la dueña del carro, mis primos burlándose, yo ahí llorando, y todos como: Fran, usted es muy sucio, qué porquería. Llegó mi tía Esther y hizo lo que hizo Cristo, me quitó la vergüenza, y les digo a ellos como: esto le puede pasar a cualquier persona, no se burlen más de él, este es mi carro,
y simplemente yo lo voy a lavar. Y a mí me miró, me secó las lágrimas, me dijo, no tienes que llorar por eso, tranquilo, vamos a ir, yo te voy a llevar, vas a cambiarte la ropa, vas a mudarte, a ponerte una ropa nueva, y esto un día se va a olvidar. Puede que mi tía ya falleció, puede que nadie más lo recuerde, pero ese día mi tía se ganó el respeto en mi corazón y la amé profundamente, porque ella hizo lo que Cristo hizo por mí. Me quitó la vergüenza, me mudó el corazón colocándome una ropa nueva y me dio como una nueva oportunidad. Nunca se burló de eso, nunca me lo sacó en cara. Y eso es lo que puede hacer Dios en nuestras familias, puede hacer Dios con nuestros hijos. La historia ya va a terminar, tengo que cortar, pero finalmente lo que Dios hizo en medio de ese vacío fue que conocí al Señor, me invitaron a una iglesia, Aposento Alto Castellana, y este joven que está ahí, no sé si las ha acompañado, es Felipe Gutiérrez. Y Felipe Gutiérrez ese día me dijo, Fran, ¿has pecado? Y yo le dije, sí, he pecado. Dice, el Señor Jesús vino a morir por tus pecados, ¿lo quieres recibir? Y yo le dije, si no tengo que dar plata. Me dice, no tienes que dar plata, arrepiéntete de tus pecados y Él entrará. Yo sé que hay gente que dice, no, la oración de fe no salva. Yo sé que ese día, allí en el 2000, más o menos para junio del 2000, yo me arrepiento de mis pecados y guiado por una oración, yo nací de nuevo y mi vida no fue la misma. Dios empezó a escribir una nueva historia. Los dejo con este pasaje. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Queridos, queridas, la Biblia dice que Dios nos creó antes de la fundación del mundo con un plan y que somos la obra maestra de Dios. El griego para esto es poema, el poema de Dios. Somos como la carta, el poema de Dios. Y Él nos creó en Cristo Jesús a fin de que ahora que le conocemos a Él, hagamos las buenas obras que Él preparó para nosotros. Era el mensaje que tenía para compartirles. No sé, Flavia, ahí mi esposa va a orar. Buenos días a todas. Quiero que, encaminado a lo que escuchamos y lo que decía mi esposito, si lo pudo hacer con él y con nuestra familia, lo puede hacer con ustedes y sus hijos. Oremos. Señor, gracias porque tú has cambiado nuestra vida, nuestro lamento en danza, porque hoy podemos ser una carta abierta, una carta diferente, Señor, para la sociedad. Y te suplicamos por nuestros hijos, porque ellos tienen un propósito de vida en ti, porque ellos puedan ser una carta abierta, una carta donde las demás personas conozcan de ese Dios vivo. Hoy tal vez muchos de los hijos de mis hermanas están apartados de ti, o tal vez muchos ni te conocen y tienen un corazón endurecido, pero yo te suplico, Señor, que por tu poder, por tu misericordia, hagas con ellos una nueva persona, una nueva criatura, que mudes ese corazón de piedra por uno de carne, Señor, y que ellos, al igual que mi esposito y que nosotras, puedan conocerte, Señor, puedan dar testimonio, así como lo hacía hoy mi esposo, que por él no daba ni un peso, Señor, que tal vez era la oveja negra y descarriada, Señor, y que tal vez hoy muchos de los hijos de las mujeres que están acá también están apartados y tal vez tienen un estigma como el de Elizabeth, Señor, pero tú no los miras así, que cuando ellos se vean, Señor, se vean en ti, en la identidad que tú les has dado. Tú no los has hecho a ellos perdedores, sino por el contrario, vencedores. Aunque el mundo tenga los valores cambiados, Señor, permite que su etiqueta sea la correcta, la que tú les has dado, Señor, porque tú tienes pensamientos de bien y no de mal a nuestros hijos. Permite que, como el ministerio de Juan, este hombre que tú les regalaste a Elizabeth y a su esposo con un propósito, que él tenía el ministerio de cambiar ese corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, Señor, que el corazón de nuestros hijos esté volviendo a nosotros y de nosotros hacia ellos. Danos la sabiduría para guiarlos, Señor, para educarlos, para entregártelos de vuelta con un corazón de carne, con un corazón que te sirva, Señor, que nuestros hijos y nuestras generaciones rindan su vida ante ti, Señor, que aunque
parezca que todo está perdido, aunque hayamos perdido la esperanza, Señor. Hoy renueva, por favor, la esperanza de estas mujeres y que ellas puedan entregar a sus hijos. Tú puedes mover las circunstancias, así como lo hiciste con mi esposo y con muchas de las vidas que están acá. Tú, por favor, mueve las circunstancias de nuestros hijos, Señor, para que ellos rindan, Señor, para que te teman, para que te amen. No solo, como decía mi esposo, oramos que sean salvos, Señor, sino que tengan una relación profunda contigo, Señor, que tú quites ese velo de sus ojos, Señor, y ellos puedan ver tu gloria, puedan ver que ellos son valiosos en ti, que tú tienes planes con su vida. Yo te lo suplico, Señor, que podamos, no solo mi esposo, sino que más jóvenes acá, más hijos puedan dar testimonio de lo que hicieron y que nuestra fe sea como el de la abuela y la mamá de Timoteo, esa fe con la que él creció, que ellos también puedan ver una fe genuina en nosotras, Señor, no una religión, sino que realmente tememos a un Dios vivo y que ellos quieran conocer de ese Dios, que ellos vean el actuar. Yo te suplico que estés concediendo ese anhelo del corazón de mis hermanas. Tú sabes sus luchas, sus cargas, hoy cómo vienen, Señor, tal vez han desfallecido, tal vez están cansadas, y te pido también por las que hoy están también apartadas, por las que decidieron tal vez no conectarse más, que tú las muevas, Señor. Gracias por este grupo precioso, gracias porque nos podemos unir, Señor, y porque tú escuchas nuestros ruegos, Señor, porque aunque no lo veamos, tú siempre estás orando. En el nombre de Jesús, amén. Amén.